la doctora Gladys Casar. Estamos esperando a lo que se prepara. Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre la doctora. Ella pertenece al Departamento de Biología Molecular de Plantas y ella, pues, su línea de investigación está enfocada a la genética del desarrollo, fisiología molecular y, como bien dije, a las plantas. Ella nos va a platicar un poco sobre el cambio climático y su impacto. Doctora, no sé si ya podemos ver su presentación. ¿Está lista? Déjenme poner en presentación. De mientras les recuerdo a todos que esta plática tiene una duración de 30 minutos y en este tiempo, al minuto 30, va a sonar una campanita si es que aún no ha acabado la plática y posteriormente pasaremos al panel de preguntas y vamos a irlas contestando. Los que pues bueno, todo el mundo está conectado por YouTube, les invitamos a que hagan sus preguntas por este medio y posteriormente se las leeré a la doctora Gladys. Adelante, doctora. Ok. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre el cambio climático. Y tú, y yo, y todos nosotros. ¿Pero qué es el cambio climático? El cambio climático es un incremento en la temperatura de la Tierra debido a la actividad humana. En el siglo XX hubo un aumento de 0.55 grados centígrados. En el siglo XXI, que solamente llevamos 21 años, el aumento cada vez es más grande. Ya llevamos 1.5 grados centígrados y se espera que alcance un rango catastrófico de 2.6 a 4 grados centígrados antes del 2060. ¿Pero qué ha provocado este cambio en la temperatura? Principalmente se debe al aumento en la producción de dióxido de carbono, o CO2, al ambiente por la actividad humana. El CO2 es un gas que tiene una vida muy larga, es de 1000 años, y forma parte de los gases con efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Desde la revolución industrial, las emisiones liberadas por la producción y uso de petróleo, por la deforestación para la producción de ciudades, han aumentado el CO2 en la atmósfera. Y exageradas emisiones de CO2 han producido lo que conocemos como calentamiento global. Y el CO2 también provoca la acidificación de los océanos porque se disuelve en agua y forma ácido carbónico que produce la muerte de los corales. Esta es una de las imágenes icónicas del cambio climático, como lo es esta foto de aquí de la contaminación en Ciudad de México, donde apenas podemos ver a nuestra bandera en el Zócalo. Pero ¿por qué la explosión demográfica impacta al medio ambiente? Bueno, la población humana actual es 7.8 billones y contando. Desafortunadamente, a la humanidad le tomó 200.000 años, aquí empezamos en el 1050, en la Edad Media, para llegar a 1 billón de habitantes. Pero solamente en 200 años llegamos a 7.8 billones de habitantes. De ahí que todos los problemas ambientales serán más fáciles de solucionar con una población menor y más difícil y últimamente imposible de solventar con una población mucho más grande. Y eso lo dijo Sir David Attenborough, que es un filántropo de Population Matters y además es un eminente naturalista. Y si no han visto la serie de Netflix Una vida en nuestro planeta, los invito a que la vean. Este crecimiento significa que cada año aproximadamente nacen 80 millones de personas. Y desafortunadamente, si este crecimiento continúa, para el 2050 vamos a ser 10 billones de personas. Las proyecciones de la población mundial de las Naciones Unidas para el 2100, con un 95% de confianza, nos dice que vamos a llegar a 10 billones, pero podemos ser 12 o podemos ser 9. Sin embargo, si esta misma proyección se toma en cuenta que de cada 2 familias solamente una tenga un hijo, podríamos llegar para el 2100 al nivel, este es el nivel actual que tenemos,
a disminuir 4 billones la población con respecto a la media. Pero si todos los humanos no se reproducen, o si ustedes se reproducen, podríamos llegar inclusive a 16 billones. Ya no va a haber tierra para que nos soporte a tanta gente. Ahora vamos a ver el crecimiento por continente del 2020 al 2100. En África vemos que hay un crecimiento, en amarillo es 50, en rojo es 2100. En Asia va a haber un crecimiento, pero tiende a la baja. Europa también a la baja, Latinoamérica y el Caribe crece tantito en el 50 y luego a la baja. Y Norteamérica, desafortunadamente, va para arriba. Aquí lo tenemos por países y podemos ver cómo los Estados Unidos va a aumentar su población para el 2100. Inclusive China la va a disminuir al igual que la India. Y otro que lo va a aumentar es Nigeria, y México más o menos está entre Pakistán y Nigeria. ¿Por qué importa el número de poblaciones por cada país? Porque además hay un impacto desigual de la población en el cambio climático. Aquí está esquemáticamente muy simple ver cómo los Estados Unidos, que solamente tienen 330 millones de personas, tienen emisiones consumidas de CO2 por persona en el 2017 de 18, que si lo multiplicamos nos da 5.940 billones de toneladas de CO2 por persona. Esto es una barbaridad. Esa es la contaminación terrible que produce un solo país, comparado con China, que tiene muchas más veces, mucho más grande población que los Estados Unidos, su factor es nada más de 8. O el Reino Unido, que tiene solamente 67 millones, su factor es 6. Y la India, con todo que tiene una población casi como la de China, tiene con emisiones de CO2 multiplicado por 2. Y México está entre la India y Nigeria. Estudios actuales del 2020 indican que el cambio climático garantiza que el calentamiento global producirá escalamientos de altas temperaturas y ondas de calor extrema en distintos puntos de la Tierra. Aquí tenemos árboles de yucca achicharrados en un incendio en septiembre del 2020 en California. Entonces, a pesar de la pandemia, hay mucha mala información diciendo que la Tierra ha descansado de la contaminación. No es cierto. El aumento en la temperatura se ha medido por diferentes organizaciones importantes y ya estamos en 1.5 grados más que la detectada a niveles preindustrial. Por eso hemos tenido incendios en diferentes lugares de la Tierra que fueron extremadamente dañinos, como en Australia y en Norteamérica, que sufrieron incendios masivos con pérdidas incalculables de fauna silvestre, bosques y vidas humanas. Y aquí está una vista desde cómo se veía en Canberra, en Australia. No les pongo las fotos de los canguros o los koalas incendiados porque yo no lo soporto ver. Pero también hubieron incendios en el norte de California, en los Redwoods, inclusive en la ciudad de Los Ángeles. También en el 2020 los incendios arrasaron vastos bosques en Siberia, uno de los muchos efectos de los récords del aumento en la temperatura global. Y recientemente, el viernes pasado, pudimos ver en el periódico La Jornada que CONAFOR reportó 14 incendios forestales en 16 estados. Y entre ellos hay uno que ocurre en el norte del país, en Nuevo León y Coahuila, en las reservas de la biosfera, que se está perdiendo mucha fauna silvestre, así como flora. También en una reserva de la biosfera de la mariposa monarca, en el Estado de México, y actualmente aquí donde yo vivo y tiene su casa en Huitzilac, Morelos, en el corredor biológico del Chichinautzen. Así que si estoy un poco ronca es porque hay mucha contaminación ahorita donde yo estoy viviendo. Precisamente cuando se queman los bosques, aumenta la contaminación del aire. No nada más es por la quema de gas, carbón, pero también por madera, gasolina de coches y petróleo, que causa hasta 4 millones de muertes prematuras a nivel infantil al año. El CREA encontró que esta contaminación produce hasta 3 veces más muertes que los accidentes de vehículos a nivel mundial.
Para apagar todos estos incendios se necesita mucha agua y helicópteros y mucha gente para apagarlos. En México ya ni siquiera están los helicópteros para apagar los incendios. El gobierno ya los tomó. Todavía en Siberia vieron por ahí un helicóptero apagando los incendios, pero aparte de todo, no tenemos mucha agua para apagarlos. La gran mayoría del agua en la Tierra pertenece a los océanos, el 71%. El 2.5% del agua dulce está encapsulada en hielo, en los polos, y solamente el 1% del agua de la Tierra está disponible para todos los humanos, la flora y la fauna silvestre. Entonces, el calentamiento global también garantiza sequías prolongadas que afectan la seguridad alimentaria de nosotros y a la flora y fauna de la Tierra. Aquí tengo un ejemplo de las sequías en Norteamérica, donde aparece México con los Estados Unidos y Canadá. Y vemos que casi todo el país, en un día de enero de este año, está anormalmente seco o con una sequía moderada o extrema. Y si vemos la severidad de la sequía en México y también en América Central, en una semana, lo tomé al azar, en una semana de septiembre del 2020, vemos que ya hay sequía excepcional o muy severa en el sureste, en Centroamérica, en el norte y en Tabasco y Veracruz, en México. También las sequías prolongadas provocan el desplazamiento o migraciones de millones de personas. Aquí lo podemos ver, lo vemos a diario, pero esta fue realmente masiva. Las migraciones que ocurrieron de Centroamérica hacia los Estados Unidos, y a una caravana de la mayoría hondureños hacia los Estados Unidos en Ciudad Hidalgo y Tapachula, México, en octubre del 2018. Todos estos inmigrantes es porque ya no tienen agua en Centroamérica y ya antes tenían plantíos gigantescos de plátanos, ya no tienen ni qué comer. Y esta gente está ahora atorada en nuestro país, en las fronteras de Estados Unidos. Todavía no logran cruzar. Esto es un problema del calentamiento global. Otra clara evidencia del cambio climático producido por la actividad humana en el 2020 fue la fuerza de los ciclones tropicales y las grandes inundaciones que estos provocaron. Aquí tenemos una vista panorámica de la zona Chontal en Tabasco, en donde la mayoría de la gente que sufrió esta inundación tan horrible eran pueblos originarios, gente que ha sido generalmente abandonada por los gobiernos. Cuando se pueden hacer cosas, esto no es un desastre natural, esto es un desastre social y provocado por el cambio climático. Y los científicos han recomendado varias veces que se pongan humedales o manglares para evitar las inundaciones. Y no se hace nada por cuidar a nuestra gente de nuestro país. Y además se vislumbran tiempos muy críticos para Tabasco. Tabasco tendrá más de la mitad de su territorio permanentemente inundado para el 2050 por el aumento de la temperatura del planeta. Así que tenemos que hacer algo para evitar, porque también otra parte de México puede ser inundada. También el cambio climático asegura la aparición de nuevas enfermedades humanas y nuevas plagas en todo el mundo. El ejemplo clásico ahorita es la pandemia debido al SARS-CoV-2, pero también han aumentado el dengue, ha aumentado virus como el Zika, la chikungunya, hongos patógenos, y todo esto se debe a la destrucción de bosques y hábitats naturales de fauna y flora, como se puede ver en esta fotografía que podemos haber puesto de cualquier lugar del mundo. Aquí es en el Amazonas, pero en México hay muchísimas fotos parecidas y igual de devastadoras. Además, existe una alarmante tasa de extinción de plantas, revelado por un estudio masivo realizado a nivel mundial por el Jardín Botánico de Kew en Londres, en donde desde 1900, cerca de 3 especies de plantas superiores, son las que producen semillas, han desaparecido cada año, 500 veces más rápido de lo que ocurría naturalmente. Desafortunadamente, Hawái tiene el récord más alto, con 79 extinciones, seguido por Sudáfrica con 37. Pero si se fijan, el territorio de México está todo con colorcito, significa que hay un gran número de extinción de plantas. Y también hay un gran número de extinción de plantas con los glaciares. La retracción de glaciares que se están fulminando por el calor
por el calentamiento global se están retractando, desapareciendo, junto con las plantas que estaban adaptadas para este maravilloso hábitat. Pero tristemente México tiene una alta tasa de extinción. ¿Y por qué me importan las plantas? Porque las plantas son organismos primarios y todos los demás organismos somos secundarios, yo incluida. Nosotros respiramos aire gratis por las plantas. No necesitamos un tanque de oxígeno gracias a ellas. Y además nos dan de comer, como les dan a este hermoso lemur que fue recientemente el lemur enano descubierto en Madagascar en 2019. O también a las vacas, si a ustedes les gusta la carne, también les dan de comer y estas comen mucho, mucho para que ustedes puedan comer carne y nosotros podamos vivir. Pero las plantas son organismos primarios y las tenemos que cuidar y es alarmante la tasa de extinción que están sufriendo por nuestra actividad humana. Además, cabe mencionar que México es un centro mundial de biodiversidad. México se caracteriza por su amplia y rica variación geológica, orográfica, ambiental, y es uno de los países con mayor diversidad biológica, no nada más de plantas, sino también de animales en el mundo. Aquí se domesticó el maíz. El maíz, aquí están, la mayoría están representados, el teosinte, tritáculo y parviglumis, que fueron los ancestros, se encuentran en nuestro país, y además se encuentran aquí varias variedades de maíz que a todos nosotros nos gusta, como el maíz azul o el rojo o el blanco. No nos gusta mucho el amarillo, pero ese es el que se crece masivamente en nuestro territorio, desafortunadamente, y casi todo el mundo, pero no tanto para los humanos, sino para las vacas. México no nada más ha domesticado al maíz, sino también a un número enorme de plantas, como aquí puse unas tantas, como el cacao, papaya, nopal, jitomate, tabaco para quienes fuman, aquí fue domesticado, el algodón para la ropa, el maguey para el tequila, etcétera, etcétera. Hoy México se reconoce como el centro de origen o de domesticación de diversidad genética de 200 especies de plantas comestibles. Tenemos muchísimas plantas para comer, una gran variedad que tenemos que mantener y no permitir que se pierdan. Desafortunadamente, ahora si uno viaja al norte del país a partir del Bajío, ahora ve unos campos inmensos de maíz que son crecidos con agricultura industrializada. Y ya no es el maíz que nos gusta a los mexicanos. Nosotros consumimos aproximadamente 200 kilos por año per cápita, pero no nos gusta el maíz amarillo, nos gusta el azul, el blanco, y ese se está perdiendo. Ese es parte del trabajo que yo estoy haciendo en mi laboratorio. Y además de promover la agricultura sostenible y no la agricultura masiva, que causa una gran destrucción en la tierra. La vaca, por ejemplo, aquí voy a poner a la vaca Kobe o Wagyu, es la carne más costosa del mundo. Estas plantas, estos animales, perdón, estas vacas, viven mejor que mucha gente. Tienen su laguito, tienen su pastito y los consienten como si estuvieran en un spa. Y la res tiene un impacto de 10 veces más en el uso de suelo, agua y emisiones de gases de invernadero comparado con el cerdo y el pollo. Son ineficientes convertidoras de su alimento a masa o carne y su consumo exagerado es nocivo para la salud, ya que provoca enfermedades cardíacas, hemorragias cerebrales y hasta ciertos tipos de cáncer. ¿Y por qué digo que son ineficientes? Porque para producir 1 kilo de carne se requieren 25 kilogramos de peso seco de maíz o soya o de cualquier otra planta, o sorgo, y si lo comparamos con el puerco es de 6.4 kilogramos, pollo 3.3, huevo 2.3 y los lácteos o leche entera 0.7. ¿Y qué países consumen más carne? Pues casi todo el mundo, excepto algunos por ahí en Centroamérica y en África, pero México ya consume igual de carne que Europa, China. Los Estados Unidos consumen más, junto con Argentina y Australia. Pero lo más triste de todo es que desde 1961 hasta 2207, todos los continentes, Caribe, Oceanía, África, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa y Asia, están aumentando la producción de carne. Esto significa destrucción de hábitats como en el Amazonas, para producir carne, o como en México, porque toda la gente, cuando tiene un mayor afluencia económica, quiere consumir más carne, por alguna razón que yo todavía no entiendo. Yo soy vegetariana, claro. Y aquí les voy a explicar que
y la producción de carne en México ha aumentado desde 1961, menos de 500,000 toneladas, a ya casi en 2018, 2 millones. O sea que ahorita debemos estar en casi 3 millones. La población mundial actual y la que se predice influye el cambio climático. De acuerdo a Population Matters, hace 10,000 años los humanos formábamos parte del 1% de la población animal de la Tierra. La fauna silvestre era el 99%. En el 2011 los humanos éramos 32% y la fauna silvestre es el 1% de la población animal mundial. Cerca del 67% del resto de los animales no silvestres, domesticados, eran comida para los humanos, vacas, cerdos, pollos y carneros. Los animales silvestres restantes, aún los más pequeños, junto con las plantas, son las especies que mantienen a la Tierra hermosa, habitable y viva. En México existe 535 especies en peligro de extinción. Un ejemplo es la vaquita marina, de la cual solamente quedan 22 especímenes. Nosotros podemos hacer algo más para salvar a la vaquita marina. Hay muchas especies que se están extinguiendo y no debería de estar ocurriendo esto. Las poblaciones de vertebrados silvestres también se han reducido, sobre todo los muy grandes como los elefantes o las jirafas. En 2014 se habían reducido en 60%. Ahora ya están actualmente en el 2020, están en un 30% y cada vez van más a la baja. Y nosotros nos hemos más que duplicado. Así que cualquier persona que crea que el crecimiento indefinido de cualquier elemento físico en un planeta finito es o un loco o un economista. Me lo dijo un economista, Kenneth Bowen. Actualmente estamos utilizando los recursos renovables de 1.7 tierras. A menos que cambiemos tú, yo y todos los habitantes, necesitaremos 3 tierras para el 2050. No vamos a tener 3 tierras para el 2050. Si seguimos como estamos, Estados Unidos, para el cual yo les dije que me asustaba que su población está en crecimiento hasta el 2100, si sigue utilizando los recursos renovables como lo ha estado haciendo, vamos a requerir 5 tierras. Reino Unido, 2.8. China, que tiene más gente que estos dos países, 2.1. La India, que tiene casi igual que China, 0.7. Y Nigeria, una tierra. Nosotros estamos como Nigeria. O sea, ahora pongan a todos los países, pues no hay tierras para nosotros ya. Otro punto muy importante, o sea, cuando uno habla de calentamiento climático o calentamiento global, es la huella de agua de los humanos. Todo lo que usamos, vestimos, compramos, vendemos, bebemos o comemos, utiliza agua en su elaboración. La huella del agua es una medida de la apropiación del agua dulce en volúmenes de agua consumidos y o contaminados. La producción de 1 kilo de carne requiere 15,000 litros de agua. La huella de agua de una hamburguesa vegetariana producida en Holanda es de 160 litros. Una hamburguesa de carne del mismo país utiliza 1,000 litros. Y bueno, estoy hablando de Holanda porque el profesor Arjen Hoekstra es holandés y él fue el creador del concepto de huella de agua. Pero también vamos a hablarle de la huella de agua de México. Nosotros utilizamos aproximadamente 1,978 metros cúbicos de agua al año. Estados Unidos utiliza 2,800, no estamos muy lejos de ellos, pero nosotros casi no tenemos agua. Ya les mostré los mapas de México, prácticamente es un país rojo. Y el 92% de nuestra agua se utiliza en la agricultura industrializada. Y el 80% de la extinción de los animales y de las plantas es debido a la agricultura industrializada, así como también de la extinción de las abejas. Así hay que tener mucho cuidado en disminuir y hacer más sustentable nuestra agricultura. Por eso tenemos que mejorar los sistemas de irrigación agrícola y se tienen que hacer más eficientes y más sustentables y no tirar el agua a que se desperdicie en el suelo. En México, por ejemplo, para producir una hoja de papel se requieren 10 litros de agua. Así que, por favor, cuando agarren una hoja y no le salga algo y la dan volando, no la tire, reúsenla, reciclenla. Un par de zapatos requiere de piel 8,000 litros de agua. Un vaso de leche, 200 litros de agua.
Una hamburguesa de 150 gramos, 2.400 litros, mucho más que en Holanda, ellos tienen más agua. Por ejemplo, para producir una jarra de café se necesitan 840 litros de agua. Y para producir un par de jeans, más de 8.000 litros de agua. Así que, por favor, no compren tantos jeans, no compren tantos zapatos, mídanse. Por eso es que, ¿qué estás haciendo para evitar el calentamiento global? Existen, hay que seguir 5 R's que te permitirán comenzar a convertirte en un agente de cambio en la Tierra. Hay que aprender a reciclar, hay que aprender a reducir nuestro consumo, hay que rechazar comprar un nuevo móvil nada más porque trae la última cámara o una nueva tele porque trae no sé qué. Pues hay que aprender a reparar, hay que tener paciencia, hay que recuperar, reutilizar, reusar nuestra ropa, bajarle al número de nuestro consumo. ¿Por qué tenemos que seguir las 5 R's? Para evitar estos vertederos de basura inmensos y disminuir nuestra huella de mantener. No nada más tenemos una huella de agua, también tenemos huella de contaminantes. Yo, tú y nosotros debemos de consumir menos. Y también, ¿qué podemos hacer más para poder disminuir nuestra huella de agua? Tenemos que transformar nuestra dieta, implementar sistemas agrícolas sostenibles en el 2021, si es que queremos llegar al 2100. Para ello tenemos que reducir el consumo de alimentos no saludables, como la carne roja y el azúcar procesada, hasta más de un 50%. México tiene una gran diversidad, ya lo mencioné, de vegetales, de legumbres, tenemos nueces. Podemos soportar nuestra dieta con un poquito de pollo, tal vez, un poquito de puerco, pero ya la vaquita, que yo realmente no me gusta nada, porque es la causante de la gran destrucción que ha habido en nuestro planeta. Y bueno, también cabe mencionar que existen varios activistas ambientales que luchan por una causa justa. Los invito a que se unan a sus organizaciones no gubernamentales para proteger nuestros recursos. Una de las más emblemáticas en estos últimos tiempos es Greta Thunberg, que a sus 14 años fundó el movimiento Huelga de Escuela contra el Cambio Climático. Pero también han habido científicos excelentes que han sido activistas ambientales hasta su muerte, como el doctor Mario Molina y el doctor Paul Crutzen, que ganaron el Nobel de Química en 1995 porque descubrieron la disminución de ozono estratosférico por la contaminación de compuestos fluorocarbonados. Y fueron eminentes activistas ambientales hasta su muerte. El doctor Molina el año pasado y Paul Crutzen este año también compartieron el Nobel con Sherwood Anderson, que fue maestro del doctor Mario Molina. Pero ellos, por su descubrimiento, salvaron a millones de personas por el protocolo de Montreal, en la que se instaló, se hizo ley el que se disminuyera esta contaminación. Entonces, gente como ellos necesitamos, como Greta. México también tiene muchos activistas ambientales. En el 2020 mataron a 20 por estar defendiendo sus recursos como lagos, ríos, etcétera. Y nunca se persiguen a los que los mataron. Y eso no nada más ocurre en México, también en Honduras, en Brasil, en todo el mundo. El doctor Crutzen, el que yo les dije que compartió el Nobel de Química con el doctor Mario Molina, él acuñó el término de antropoceno. Es una nueva era geológica. ¿Por qué le llamó antropoceno? Porque ahora nuestro clima, las corrientes de los océanos, los huracanes, todo es producto de la actividad humana. Ya la Tierra es una bolsa de plástico a punto de estallar por tanta contaminación, por tanta destrucción de los glaciares, etcétera, etcétera. Y dada la colosal riqueza monetaria que hay actualmente y conocimiento científico de la actualidad, podríamos solucionar varios de los problemas que afectan al cambio climático y todos podríamos vivir dignamente. Los indicadores del antropoceno en sedimentos recientes en glaciares difieren de las firmas de la previa era geológica, que era el Holoceno, ya quedó en el pasado. Aquí tenemos un tubo donde podemos ver que en el Holoceno había sedimentos de los glaciares, que ya luego les digo que también están en extinción, y ahora hay una combinación sin precedente de cenizas, de compuestos nucleares que vienen desafortunadamente, de la producción de armas nucleares o de accidentes como en Fukushima, metales, pesticidas,
nitrógeno reactivo y también de microplásticos. Esto a mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, un ciudadano norteamericano consume a la semana 3 tarjetas de crédito a la semana, porque hay tanto microplástico, todo es de plástico, botellas de agua, etcétera, etcétera. En el Reino Unido consumen 2 tarjetas de crédito o de débito. En México, nosotros sí usan mucho plástico y comen mucha chatarra, 2, una tarjeta de crédito a la semana. Eso obviamente tiene efectos muy nocivos a la salud. Y toda esta concentración que hay actual en estos sedimentos señalan el comienzo del antropoceno. Así que, chicos o chicas, tenemos un largo camino por delante, pero el movimiento para combatir el cambio climático ha empezado. Es un asunto de todos. Los invito a unirse. Muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctora. Tenemos aquí unas preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación? Perdón. Si cree que deberían de tomarse medidas contra la sobrepoblación y cuáles serían. Sí, yo sé que este tema es un poco delicado, porque a mucha gente no le gusta que le digan que no se puede reproducir, pero ya les mostré lo que puede pasar si nos seguimos reproduciendo como hasta ahorita. No nada más vamos a llegar a 10 billones, podríamos llegar a 16 billones de personas. No tenemos más tierras. O sea, oímos de que hay viajes a Marte y que están buscando agua, pero no la han encontrado. No creo que el escape sea irse a otro planeta. El escape es tomar medidas actuales y se tiene que educar de que para tener más gente en la tierra, pues va a requerir de más comida. ¿Y qué les dije con la comida? Se hace agricultura industrial, se destruye hábitat, se destruye animales, fauna silvestre, flora silvestre, el maíz criollo que ya está desapareciendo, que es el que yo estoy tratando de salvar. ¿Por qué? Porque es más barato comprarle las semillas a las transnacionales y hacer estos grandes campos y que el agua se pierda. Pero hay maneras de detener la población, hay medicinas que lo logran y la gente debería de tener más educación de que, pues sí son muy bonitos los bebés. Yo también, a mí me gustan los bebés, no voy a decir que no, pero ya somos muchos. Ahorita somos 8 billones y vean lo que está pasando con la Tierra. Al rato, o sea, México ahorita tiene 16 incendios. No tenemos ni siquiera cómo apagarlos. Entonces, sí hay que pensarlo, y sí hay que tomar conciencia. Yo sé que tenemos libre albedrío y a todos nos gusta hacer lo que nos da la gana, pero ya llega un momento en que ya tenemos que tomar conciencia y decir, bueno, yo vivo en México, también vivo en la tierra. No, antes siempre nos decían que el hambre y todo ocurría en África, pero también ocurre aquí. Aquí hay más de 4 millones de personas que no tienen comida y hay una gran cantidad de gente obesa. Somos el segundo país con obesidad. Así que hay una gran desigualdad y hay una gran mala educación para la comida y también para la reproducción. Entonces, pues es un poco mi respuesta. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre la destrucción de hábitat y enfermedades? Están totalmente relacionadas, porque México, vamos a poner el ejemplo de México. No me voy a ir a China porque todo el mundo ahorita habla mal de los chinos. No, y no se vale. México también tiene una de las mayores biodiversidad en quirópteros, o sea, en los murciélagos también. Aquí, por alguna razón, pues ha habido destrucción, pero el murciélaguito no nos mandó el SARS-CoV-2 a los mexicanos. Ocurrió en China. Pero puede ocurrir también aquí.
porque aquí hay una destrucción masiva. Ahorita mismo se están quemando no sé cuántas biosferas en el país, y cuánta de esta biodiversidad de flora y fauna que tenemos. Somos unos países con mayor riqueza. Y todas las destrucciones traen a estos animales porque les destruyen su hábitat, se acercan a las ciudades porque tienen que comer. Ellos, así como ustedes tienen que comer, pues ellos también. Y se acercan a la ciudad a buscar las flores que están ahora adornando o en las ciudades, y empiezan a evolucionar y a hacer la famosa zoonosis, de que cambian los virus o los patógenos o los hongos a otros hospederos. Y eso ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, solo que ahora con el cambio climático todo se exacerba. Aumenta la temperatura, todos los organismos se adaptan muy rápidamente, sobre todo los muy pequeños, como los hongos o los virus o las bacterias. Pero nosotros no nos vamos a adaptar a la alta temperatura. Y eso nos llevaría muchísimos ciclos. No vamos a tener la adaptación que tiene un maguey. Las plantas son organismos primarios, nosotros somos secundarios. Nosotros nos tardamos mucho en adaptarnos. Entonces sí, es una relación 100% que pudo haber ocurrido en cualquier país que tenga una diversidad biológica grande, como lo es China, como lo es México. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan urgente considera el cambio de dieta para ayudar a mitigar el calentamiento global? Ya, esto es de ya. Es de 2021 al futuro. O sea, yo lo más seguro es que no llego al 2050, pero ustedes, muchos de los que están escuchándome, sí. O quizás hasta el 2100. No creo que vaya a haber ya más vacas. No puede haber más vacas. Es imposible. Y México tiene mucha variedad. Hay que explotarla. Y muchos países la tienen, no nada más México. Y tenemos que reducir el consumo de azúcar. México tiene el número 1 en diabetes. Se consume mucho azúcar procesada. Muchas cosas que tienen azúcar. Hay que cambiar la dieta, hacerla más natural. Esto es de hoy, ya de hoy. Greta empezó en 2018 y el doctor Molina empezó desde que ganó el premio Nobel en el 95. Y hay una historia de 300 años de activismo ambiental que no tuve tiempo en esta plática de hablar de todos ellos, pero hay que cambiar ya, ahorita, no hay tiempo que perder. Ya el artículo que salió en The Lancet es ya de ya, porque si no, no hay tierras. Ya les puse los ejemplos de las tierritas. Piensen en eso cada que quieran comer carne roja. ¿A dónde vamos a irnos? Ya no hay tierra. Ya no hay dónde poner tanta vaca. Ya no hay dónde poner tanto humano. Los humanos viven más hacinados que las vacas. Yo siempre les digo a mis alumnos que si yo fuera un extraterrestre, yo me llevaba una vaca, porque es la que mejor vive. Desde arriba, con toda la tierrita y con la gente cepillándola, sobre todo a las cube, y dándoles spa, y dándoles de comer quién sabe cuántas veces al día, comparado a una ciudad, una parte, un lugar triste aquí en México, en Iztapalapa o Tláhuac, pues están mejor las vacas que la gente. Entonces, pues esto es de ya. Muchas gracias. Y respecto a lo que hablaba sobre el aumento del consumo de carne, ¿por qué cree que se deba a este? Ya lo había discutido con mi laboratorio, pero siempre que la gente gana más dinero, dice, yo quiero comer como comen los ricos. Los ricos siempre comen carne, sus cortes, toman whisky, toman vino. Todos quieren aspirar, o sea, no está mal. Yo sé que es bueno aspirar a estar mejor, pero también hay una mala información en cuanto a que, pues no por tener más dinero, porque tu papá gane más dinero, vamos a comer más carne. O sea, puedes comer mejor con plantas, te vas a enfermar menos, vas a ir menos al hospital, vas a costarle menos dinero a la salud. México gasta muchísimo dinero en gente con enfermedades cardíacas, hemorragias cerebrales, diabetes, todo debido a una mala alimentación. Entonces sí tenemos que educar y ser conscientes de que la carne roja es muy mala, produce efectos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, si hay una educación
Y si se dice cómo viven las vacas mejor que uno, a lo mejor uno ya lo piensa y dice, ya no voy a comer tanta carne, aunque sepa tan rico, y ya no voy a ir tantas veces con mis amigos a los cortes argentinos a comer o brasileños. Pero sí, sí es una cuestión social y eso es a nivel de todo el mundo, porque en China el consumo de carne era muy bajo antes de que empezara la guerra contra la pobreza en ese país. Afortunadamente ya empezaron la guerra contra el cambio climático. Y ellos son buenos, lograron la guerra contra la pobreza, van a lograr la guerra contra el cambio climático. Son gente muy ordenada y muy obediente. Pero nosotros también deberíamos de tener una guerra contra el cambio climático. Y eso no lo estoy oyendo de nuestros gobernantes. Pero entonces hay que seguir a los activistas y hay que seguir a las sociedades no gubernamentales. Pero sí, es definitivamente que van de la mano. Pero un ejemplo muy interesante es la India. La India tiene 1.300.000 personas, bueno, aproximadamente. Y el consumo de carne de ellos es bajísimo, es 4 kilos al año. Entonces, también se puede bajar el consumo de carne. Y casualmente, no sé si está relacionado o no, pero eso que me lo digan los epidemiólogos, ahí hay poquito COVID. Entonces, a lo mejor vale la pena no comer tanta carne. Si quiero otra pregunta, gracias. Sí, tenemos todavía más preguntas. La siguiente es, ¿cómo afecta a nuestro país en cuestión global en cuanto a su huella de agua y su huella de contaminación en general? ¿México? ¿Solo México? Pues, No, México en cuestión global. México hacia el ah, mundo. sí, pues estamos como Nigeria, que está bastante mal. Ya está utilizando una tierra. Estamos bastante mal. Les digo que ya casi con nuestra huella de agua simula la de los Estados, está muy cerca de la de los Estados Unidos, cuando aún nosotros tenemos 100 millones de habitantes menos. Claro y además México, tristemente, yo pensaba que no me iba a dar tiempo, pero hubiera podido poner mucho más transparencias. Qué pena que se hable más rápido de lo que creía. Pero México importa muchísimas cosas, importa agua virtual. Hoekstra fue lo que habló, de que hay una huella de agua que fluye entre exportaciones e importaciones. Entonces, México, como no tenemos muchos ríos, no tenemos mucha agua, y ustedes lo saben, es un país seco, en pocas palabras, pues nuestra importación de agua es virtual y es tremenda. Nosotros, casi todos ustedes, véanlo, es made in China, es made in the United States, etcétera, etcétera. Muy pocas cosas son hechas en México. ¿Y por qué es eso? Es porque aquí cuesta todavía más hacerlo, porque no hay agua. Entonces importamos agua. Nuestra agua es importada virtual. Entonces quiere decir, va a llegar un momento en que si los otros países disminuye esa agua y ya no nos pueden mandar cosas, nos vamos a quedar sin cosas. Por eso tenemos que aprender a reusar y a reciclar y a rechazar. Y las 5 R's de las cuales les hablé. Porque va a llegar un momento en que ya no nos van a poder mandar. Nosotros tenemos una huella virtual de agua tremenda con respecto a los Estados Unidos. Ahí hay mucha agua. Quien haya viajado ahí hay ríos tremendos, hay unos lagos. Los lagos del norte parecen mares. Y aún así, en el noroeste de su país tienen una sequía terrible. California, Arizona, Nuevo México. Pero el resto del país tiene mucha agua. Y aún así, nosotros importamos muchísima agua vital de los Estados Unidos. Y por ejemplo, Japón es una isla que tiene puras montañas y solamente su población está en las orillitas de la isla. Toda su agua viene de otras partes de otros países. Toda el agua va hacia Japón. Ellos no tienen suficiente. Y ellos explotan, y junto con China, países como Filipinas, Indonesia, Vietnam, Camboya. Se me están yendo los nombres de los países. Y todo el agua viene de esos países. Y ahorita van a ver a Filipinas, ya casi todos sus bosques están destruidos para poderle crecer a Japón su carnecita o sus cositas o lo que sea. Digo, para China. Indonesia es lo mismo. Y en Indonesia hay una gran diversidad también de flora y de fauna que se está perdiendo día a día por crecerles su comidita y sus cositas a países poderosos como Japón o China. Entonces, que también China tiene una gran
bueno, el manejo de agua virtual. Pero México en la ruina. O sea, yo les estoy hablando con la verdad. Yo quería hablarles de México, porque siempre nos hablan y pensamos en el hambre que hay en África, pero aquí también hay mucha hambre y mucha obesidad y muchas cosas que no deberían estar ocurriendo. Y habemos muchos científicos y muchas redes de científicos internacionales que podríamos ayudar a mejorar las cosas. En Estados Unidos, muchos de los investigadores que trabajan en calentamiento global han sido expulsados de sus universidades porque están diciendo la verdad. Y la verdad a nadie le gusta. Entonces, y les digo, a activistas mexicanos los asesinan 20 en el año pasado. Y cada año es lo mismo. Y muchos de ellos terminan como presos políticos. Entonces, la cosa no está nada fácil. Tenemos que actuar ya. Gracias. También tenemos aquí un comentario interesante. Sé que si nos puede comentar algo de Incredible Burger con sabor vegetal a carne o bien a la carne cultivada. Ay, no sé qué sea eso, perdón. No sé si alguien me pudiera ayudar, ¿qué es el Incredible Burger? No lo sé. Bueno, Jaime fue el que preguntó sobre esto, pero yo no conozco demasiado del tema tampoco. Yo creo que es una opción precisamente para dejar de consumir carne. Ok, bueno, yo tengo 40 años, no me gusta hablar de mí, pero bueno, yo tengo casi 40 años de vegetariana. Pues hay muchas opciones para comer hamburguesas vegetales. Hay de hongos, hay de granos, hay de legumbres. Y la verdad, aunque no lo crean, mi familia trata de consumir menos carne. Consumen, yo creo que ya la mitad de lo que consumían antes. Y dicen que cuando comen las hamburguesas que yo me preparo se llenan más que con las de carne, porque son de granos germinados o de hongos que, que, que dan más calorías y más vitaminas y no te producen ninguna enfermedad a la larga. Entonces sí son muy llenadoras y son muy buenas, se digiere rápido, no está ligerito. Entonces les puedo decir que ser vegetariana no es, no es fácil, porque en muy pocos lugares uno puede comer, pero sí se puede hacer. Y pues como Greta, por ejemplo, es vegana, yo a veces soy vegana, ese cuesta todavía un poquito más si sale uno. Pero con Greta he aprendido muchísimo. Ella es una niña, por eso tenemos que escuchar a cualquier persona. Ella mencionó que aunque seas vegetariana, si tomas un vuelo transatlántico, es como si te borraras de tu historia 6 años de vegetarianismo. De eso le haces al planeta por volar en un avión. La hidrocina es una de las gasolinas que más contamina. Y yo no tenía idea de eso. Cuando oí eso dije, Dios mío, ya no voy a volver a tomar un avión transatlántico. Por eso ella viaja en veleros para cuando viene aquí a este continente, cuando viene de Suecia. Bueno, yo no podría volar en ningún velero porque me mareo de todo, pero ya te dice de que hay que pensarlo hasta para cuando uno se suba a un avión y contaminas mucho. Ya les dije, el CO2 dura 1000 años en la atmósfera. No es cualquier cosa, no se va a ir rápidamente. Pero entonces por eso tenemos que evitar las emisiones. Y por eso en Estados Unidos ya para el 2030 todos los carros van a ser eléctricos. Y en este país se sigue promoviendo el petróleo. No lo puedo creer. Es una cosa terrible. Y el petróleo ya debe de desaparecer. Ya debemos de buscar energías renovables, agricultura sostenible y cambiar nuestra dieta. Si es que queremos llegar, bueno, ustedes, al 2050 o al 2100. Gracias. Hola, voy a aprovechar precisamente para comentar de lo que está comentando la doctora Gladys Casab, y precisamente hay pues toda una polémica importante de querer enfrentar o poner de alguna manera el desarrollo social y el desarrollo sustentable, ambientalmente adecuado, porque pues si hay un reclamo de decir, pues como dices tú, quiero vivir bien, pero eso implica cierto tipo de consumos. Sí. Entonces, lo que hay que pensar es, hay muchas cuestiones, digamos, de actitud y de conciencia, pero
el papel de la tecnología que de alguna manera nos ha llevado a esto, pero también nos puede salvar de muchas cosas, Exactamente. es importante mencionar este tipo de esfuerzos, porque digamos el activismo pues se da en este contexto de dar soluciones, no nada más decir no quiero esto, ¿no? Sí, sí. De lo que se hablaba un poco, por ejemplo, esto de la Incredible Burger es justamente si es una hamburguesa vegetariana, pero lo que hicieron los de esta compañía fue decir, a ver, ¿por qué nos gusta la carne? Pues también, entre otras cosas, por el sabor de la carne frita, pues tiene su atractivo. Resulta que esto está muy relacionado a la estructura del grupo emo, es decir, a la parte que comparten pues una buena parte de la carne que tiene los citocromos y plantas y etcétera, pero particularmente se pudo extraer porque tiene cantidades importantes la legumoglobina que está en los nódulos de raíces de leguminosas para hacer un compuesto que aplicado y asado junto con la hamburguesa sabe a carne, ¿no? Entonces, Eso está muy digamos bien. que es una especie de... Para mi familia que todavía no quieren dejar a la carne. No, bueno, pues ya tienen ahí una alternativa. Claro que ahorita, justamente por este tipo de cuestiones tecnológicas, pues tiene un precio prohibitivo, Obvio. pero es una especie de atajo, por decir, Sí, bueno, sí, ¿no? Y la sí, sí. otra, la carne cultivada, pues ya hablará probablemente algún otro investigador, pero pues es la cuestión de decir, pues si ya lo podemos hacer en el laboratorio a partir de células que se crezcan con cierto tipo de sustratos más adecuados que crecer la vaca en el pasto y con su laguito y todo, pues no es algo que tengamos que rechazar inmediatamente, ¿no? Hay que Claro. darle chance a esa idea. Sí, todo eso va a bajar de precio, como van a bajar de precio los coches eléctricos o la energía renovable. Todo eso Claro. tiene que bajar la energía solar. Todo eso y ya ven a ustedes, a lo mejor ustedes no pagan la luz, pero algunos de ustedes sí, se ha triplicado en México y se va a triplicar cada año porque cada vez es más cara, porque la tienen que hacer más sustentable. ¿Sí? Y la ciencia para mejorar todo eso existe. Es cosa que no lo quieren usar y no quieren tener asesores científicos, nuestros gobiernos, para mejorar. Pero la ciencia lo puede mejorar. Por ejemplo, el doctor Molina trabajaba arduamente en esto y en el último artículo que él publicó antes de morir, vienen varias recomendaciones científicas para combatir el CO2 y el cambio climático. Como dices tú, no nada más es de activistas, también somos como científicos, tenemos la obligación de utilizar varias herramientas que existen. La cosa es que nadie nos da el dinero para poderlas llevar a cabo, pero existen soluciones que han sido planteadas por Mario Molina y por Crutzen y por varios otros más que no tengo tiempo de mencionar. Y que la ciencia sí nos puede ayudar, nos debe de ayudar. La cosa es que el dinero se distribuye de diferentes maneras y también necesitamos una ciencia más social y más justa para todos, no nada más para ciertas personas, sino para todos. Y para todos sería lo que sea una lucha contra el calentamiento global. Y ese sería uno de mis comentarios. Pero muchos de ustedes, como dijo la maestra Vanessa antes que yo, pueden estudiar diferentes aspectos de este problema del cambio climático, estudiando biología, estudiando, ¿qué más? Cualquier cosa química, cosas de geología, de cambio climático, y podemos estudiar como lo hizo el doctor Mario Molina, Crutzen, que son gente importantísima en sus aportaciones de qué tenemos que hacer y cómo ellos salvaron a tanta gente eliminando los hidrocarbonos, los compuestos hidrocarbonos. Podemos hacer mucho. Y si no lo hacemos ya, nos vamos a distinguir. Es la verdad. Yo sé que sueno como una película de ciencia ficción, pero es la verdad. Yo no estos datos que saqué no son mentira. Todo está ahí. Lo que pasa es que no nos los dicen.
Y nos están vendiendo de que todavía hay que explotar petróleo. No, por favor. No. El petróleo es nuestra perdición, es el oro negro. Tenemos que buscar cosas nuevas. Y hay cosas nuevas, hay muchas cosas nuevas. Pero toda esa tiene que llegar a todos, no nada más a unos cuantos. Y eso sería mi comentario. Gracias. Pues muchas gracias, doctora, por su participación. Le agradecemos mucho. Y nada más para despedirnos, quería saber si nos podría dejar su correo electrónico para las dudas que quedaron pendientes, para que la puedan contactar, por favor. Así como no, si ven mi nombre en la pantalla, mi correo es Gladys, con Y, en minúsculas, punto, Casab, C de casa, A, S, S, A, B de bueno, @ ibt.unam.mx, y estoy dispuesta a darles la bienvenida por correo, por teléfono, en el laboratorio, y si quieren participar en sus proyectos que pueden hacer para el cambio climático. Con mucho gusto.